Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los amigos televidentes de este su espacio Consensuando. Como siempre, para nosotros es un gran gusto y placer compartir con todos ustedes una nueva entrega de este programa. Queremos darle la bienvenida y la salutación a nuestro colega y compañero de siempre, Alexi Puello, quien también nos acompaña en este día y es parte de este staff. Alexi, ¿qué tal? Bienvenido al programa, ¿cómo te sientes? Gracias Medrano, dándole las gracias a nuestro público porque cada semana está fielmente en sintonía con Consensuando. Claro, porque es que nos preocupamos por llevarle contenido de calidad cada semana. Cómo no, aprovechar para enviar saludos especiales a nuestros anfitriones oficiales del espacio, Gustavo Sánchez, así también como a Víctor de Asa, quienes saludan a nuestros amigos televidentes y se excusan por no poder estar presente en el día de hoy debido a compromisos previos, pero tienen la responsabilidad de estar siempre en contacto con toda la producción y la coordinación de este espacio Consensuando, que en el día de hoy, Alexis, y como cada semana tenemos una entrevista importante, interesante, pero en el día de hoy es súper especial porque es un gran amigo, un colaborador, un consejero, una persona que siempre ha estado dispuesta para, no solamente cuando se le llama para una entrevista, una consulta, sino que saca tiempo para edificar, porque es un maestro, es un formador, es un académico, y conjuntamente con su labor profesional en su área especializada, ese don de enseñanza le acompaña siempre. Estamos hablando de Antonio Siriaco, economista, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y con él, por supuesto, estaremos hablando de todos estos temas relacionados a los aspectos de la economía del país y con un sociólogo, un analista de los aspectos de la sociedad. Una Antonio. persona que sirve de orientador a la ciudadanía porque además de que es muy dado a conversar, se maneja muy bien los medios de comunicación, es amigo de Es los de los medios de periodistas. comunicación. Tú sabes, ante todo, muchas gracias por la invitación al programa, Medrano, Alexis. Y yo pienso que uno siempre aprende de los amigos. Yo creo que ustedes, en las ramas de la comunicación, yo creo que yo he aprendido bastante de ustedes. De manera que estoy aquí siempre presto a cualquier pregunta que ustedes hagan y obviamente consensuando, como dice el programa. Así es. Antonio, pienso que iniciar rápidamente con su evaluación, su visión sobre este tema que está sobre el tapete y que preocupa bastante a muchos sectores, es el incremento de precios en productos de la canasta básica, pero también de materiales, por ejemplo, materiales de la construcción, los productos médicos, Claro, las claro. medicinas, y un tema muy popular que ha estado durante toda esta semana es el incremento del precio del pan, que es un producto de consumo muy masivo, con posiciones encontradas en diversos sectores, con la división que uno ve entre los productores del pan y los fabricantes de pan. La UMPI te hace un planteamiento, pero aquellos productores no asociados a la UMPI te hacen otro planteamiento con relación al incremento del pan. Lo cierto es que sube el pan y hay una especie de variación, si es a 10 pesos, si es a 7,50. La pregunta en concreto, porque tenemos un elemento ya realizado que es el incremento, ¿qué hacer para lograr controlar un precio, que haya un precio unificado en la venta del pan, y cómo la población poder saber cuándo identificar si el pan debe ser a 10 o debe ser a 7,50? Mira, Medrano, tú sabes que la situación por la cual está pasando gran parte de la sociedad dominicana, de todos nosotros que somos consumidores, los productores incluso, es difícil. Difícil en el sentido porque todos los precios hasta ahora, eh, muchos de esos precios que son materia prima se han venido incrementando por situaciones que se están dando en los mercados internacionales. Y eso digo que es una situación difícil porque los gobiernos no pueden controlar eso. Tú no puedes tener un control sobre el mercado internacional, supongamos, del trigo o el petróleo que se ha venido incrementando y ya está en los $70, o el precio de las grasas comestibles, o el precio, por ejemplo, del cemento. ¿Por qué? Porque muchos de estos productos, básicamente los materiales de construcción, muchos
son derivados incluso de subderivados del petróleo. Y además también otros forman parte de materia prima que vienen del acero, por ejemplo. Y esa situación, en un proceso como el que estamos viviendo, de recuperación asimétrica, eso hace que la demanda sea mucho más grande que la oferta. Entonces, la oferta, en la medida que la demanda está aumentando, la oferta va retrasado y el ajuste vía precio. Nosotros, en la República Dominicana, nuestra base productiva en muchos aspectos depende de materias primas importadas. Por ejemplo, el pollo. ¿Qué necesita el pollo? Necesita maíz. El maíz se ha incrementado en 135% en los mercados internacionales. El cerdo necesita también maíz, soya, y todo eso también se ha incrementado en un 40%. Las grasas comestibles se han incrementado en los mercados internacionales casi un 50%. Todo eso se transmite a partir de las importaciones. Cuando tú importas, tú entonces estás asumiendo costos mucho mayores, y eso entonces tú como productor, ¿qué tú haces? Que se lo traslada al consumidor. El gobierno no tiene control sobre eso. Y lo único que hay que hacer en esta coyuntura es hacer un esfuerzo y comenzar a subsidiar componentes importantes de productos que conforman la canasta básica familiar. Por ejemplo, en estos momentos, el gobierno está dando un subsidio de 600 millones de pesos a los productores de pan a través de la harina. Entonces, eso hay que trasladarlo a otros bienes y servicios que son bienes y servicios que son básicos, insustituibles. Básicos y además de gran demanda de la población. Siriaco, ¿y por qué, si este sector está recibiendo este subsidio, por qué el aumento? O sea, bueno, porque... ¿por qué en principio? Porque ya se ha ido ajustando, pero ¿por qué el anuncio del aumento de un 100% al precio? Porque todo parece indicar que el subsidio tampoco cubre todo el incremento. Entonces yo lo que creo es que el gobierno tiene problemas presupuestarios, y entonces lo que ha hecho es, mira, si el pan va a subir 10 pesos o 15 pesos, mejor súbelo 7 o 8 pesos. Y esa diferencia yo te la doy en un subsidio, porque el incremento en la harina ha sido bastante grande. Entonces, si el productor, por ejemplo, el que compra la harina y luego entonces se la vende al panadero, es evidente que el incremento es básicamente muy alto y no le va a trasladar todos esos incrementos al consumidor. Entonces el Estado, tomando en consideración de que el precio del pan o el pan es un producto muy sensible y básicamente forma parte de la canasta básica de aquellos que están en el primer quintil, es decir, de los más pobres, entonces sencillamente en vez de subsidiar un 100%, subsidia el 50% o el 60%, pero siempre hay un componente que se le va a trasladar al consumidor. Entonces, ¿qué están haciendo ahora los, no sé, a cómo se está comprando el pan? A 2 por 15 pesos. Antes era 5. Y lo están vendiendo a 7,50. Es decir, le han incrementado 2 pesos con 50 centavos. 50%. Pero a lo mejor eran 5 que le iban a aumentar. ¿Pero por qué? Porque el Estado subsidió una parte. Porque al final ahora, también el Estado tiene problemas presupuestarios. Y hay una obligatoriedad ahora de que hay que adquirir 2 panes en vez de uno, porque el manejo de la moneda ya no existe en el mercado dominicano. Claro. El medio peso. El 50 centavos. Inclusive, eso es incremento encubierto. Te están incrementando de manera encubierta, porque al fin y al cabo, si tú ibas a comprar un pan, ahora tienes que comprar 2. Entonces, si ese pan costaba normalmente 5 pesos, entonces te dicen, no, son 2, entonces te están poniendo adicionalmente 2.5. Oye, y eso es una forma también de disminuir el salario real de la gente. Pero es una situación que está afectando gran parte de la población, de una forma u otra. Todos nosotros nos sentimos afectados. Claro, hay sectores que tienen más capacidad para aguantar esto que otros sectores. Hay grupos de personas que están desempleados o que lo han desvinculado
de su trabajo. Y eso significa sencillamente que esas personas en esta situación donde el coste de la canasta básica familiar, señores, es de 22.200 pesos. Y el salario mínimo más alto en este país son 17.600 pesos. Es decir, que hay una brecha, un déficit de casi 5.000 pesos del salario mínimo más alto. El salario mínimo más bajo, ¿tú sabes cuánto es? 10.400 pesos. De tal forma que aquellos que ganan el salario mínimo más bajo tienen que incrementarle mucho más de un 100% para equiparar el coste de la canasta básica del más pobre. Todo Siriaco, esto, sí. discúlpame, Medrano. Cuando usted habla de 22.000 pesos, 22.500, Sí. el coste de la canasta básica, ¿cuáles elementos entran dentro de esta canasta? No, fíjate que el Banco Central, y eso lo hacen todos los países, te establecen 5 canastas en función de la capacidad de nosotros, de nuestra capacidad de ingreso. Por ejemplo, el que está en el quintil número 5, ese es el más rico. Entonces, tú ves que ese puede comer en su canasta básica caviar, camarones, eso está detallado. Son 365 productos que conforman la canasta básica de cada uno de esos quintiles. Y eso significa sencillamente que el quintil número 1 no tiene camarones, pero el número 5 sí lo tiene. Por lo tanto, el coste de la canasta básica del número 5, ¿tú sabes en cuánto está? En 66.000 pesos mensuales. Y el del número 1, que es el más pobre, está en 22.500. El promedio del 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 está en casi 37.000, 38.000 pesos. Nosotros Ese es el clase media, media baja. Ese es el promedio. El clase media baja está en el número 2, que eso ya sobrepasa los 25.000 pesos. Y el quintil número 3 y número 4, que es clase media y clase media alta, está prácticamente por los 50.000, 55.000. Nosotros no somos de clase del quintil número 1. Nosotros somos profesionales de una forma u otra y los bienes y servicios que consumimos en muchos casos se diferencian mucho de aquellos que son pobres. Por muchas razones, porque ya uno es profesional, ya uno tiene un nivel de vida. Entonces, eso pesa, porque nosotros tenemos que tener un salario, y todos lo sabemos, un salario que sobrepase muchas veces los 100.000 pesos. Entonces, ahora, ninguna empresa, lo más probable, te puede dar todo eso. Y eso es en la gran mayoría. ¿Y qué entonces trae como consecuencia? El pluriempleo. Todos nosotros, de una forma u otra. Yo soy profesor, entonces puedo hacer una consultoría. Ustedes son comunicadores sociales, están en una actividad, tienen su programa. Todo eso, señores, son mecanismos que nosotros lo hacemos de manera natural para tener un nivel de vida. Para generar. Claro. Sí. Y es normal eso, Medrano. ¿Tú entiendes, Alexis? Es muy normal esa situación. La situación se ve, bueno, difícil para las familias, pero compleja, viendo el panorama, el país en medio de una recesión económica por la situación de la pandemia, la pérdida de empleo, fruto de muchas empresas que cerraron sus operaciones por la pandemia, el reclamo de sectores para que haya una discusión del incremento del salario, la propuesta que hace el sector empleador de una posible reclasificación de las empresas. O sea, lo que se vislumbra para mejorarle las condiciones de ingreso de las personas también se ve complicado hacia el futuro. Saber la visión de Antonio Siriaco en medio de toda esta convulsión que es real. Es verdad que muchas empresas han cerrado, es verdad que la pandemia ha castigado los sectores productivos, pero es verdad que el poder adquisitivo de las personas se ha disminuido de manera considerable. Mira, tú sabes que yo siempre he sido partidario, incluso en algunas propuestas que han hecho economistas de hacer una reforma fiscal, yo les digo que no estamos en tiempo de eso, porque hay que consolidar los procesos de recuperación.
Consolidar significa que si una empresa en el año 2020, pequeña y mediana, estuvo cerrada, y ahora por la flexibilización, por el avance del proceso de vacunación, se reapertura de nuevo, entonces hay que esperar que esa empresa se consolide en términos de su flujo de caja, su flujo de efectivo. Pero por el otro lado, si un trabajador o una persona estuvo suspendido en el 2020 y ahora lo han llamado de nuevo, entonces hay que esperar que él se recupere, porque esa persona lo que hizo fue para sobrevivir, que si no estaba en fase 1 o fase 2, entonces lo que hizo fue que tomó un préstamo. Y lo más probable es que esté endeudado. Entonces hay que esperar esa recuperación. Ahora que la economía poco a poco ha venido reactivándose y que hemos tenido un golpe de suerte porque la economía norteamericana va a terminar con un crecimiento este año de 6.5 y además porque le están dando un montón de ayudas a familias de bajos ingresos que ganan 75,000 pesos hacia abajo. Y hay muchas familias dominicanas y eso se está expresando en que muchos dominicanos y dominicanas están recibiendo muchas remesas. Oye, están recibiendo, antes recibían $700, ahora $1,400. Y si tiene un dependiente adicional, $2,800. Por eso es que las remesas se han incrementado en más de un 60%. Y este año las remesas van por lo menos a llegar casi a los $10,000 millones. Eso es un golpe de suerte, porque eso solamente lo tienen las economías que están vinculadas con Estados Unidos. El caso de México, el caso, por ejemplo, de Canadá o el caso de algunos países centroamericanos. De Centroamérica, claro. Entonces hay que esperar esa consolidación y posteriormente entonces comenzar a hacer las reformas que hay que hacer. Por ejemplo, si en estos momentos el comité de salarios se reúne, que le toca y reúne a trabajadores y a empleadores, no se va a llegar a un acuerdo. No hay posibilidades de acuerdo. acuerdo. No hay posibilidad, porque es que ambos están noqueados. Por un lado, hay muchos trabajadores que están mal, esa es la realidad, pero también tú sabes que hay muchas empresas que han desaparecido, porque aquí no estamos hablando también de la gran empresa. La gran mayoría de las empresas en este país son pequeñas y medianas. Ahora, ¿qué yo digo? Que en esta coyuntura, a quien hay que exigirle que incremente el salario son aquellas empresas que le ha ido bien. Y todos sabemos que durante la pandemia usted tenía que hacer fila en los supermercados. Todos sabemos que en la pandemia usted tenía que hacer fila para comprar una mascarilla. En las farmacias. ¿Y tú sabes cuánto costaba una mascarilla en ese momento? 300 pesos, 250, hasta 350. Cuando llegó la pandemia, Siriaco, entonces, Alexis, ¿tú sabes cuánto cuesta? Las llamadas quirúrgicas Sí. estaban en 800 pesos. Entonces, para que tú veas cuánto se ganaron. ¿Cuánto cuesta una mascarilla? ¿30 pesos hoy? 30 y 25 pesos. Oye, esa diferencia entre 850 pesos y 30 pesos, estamos hablando de 810 pesos adicional que se ganaron durante un año. Entonces, esos sectores, yo digo, vamos a establecer un acuerdo de incremento salarial de forma escalonada y por sectores. Aquellos sectores que les fue bien, todos lo sabemos, esos sectores entonces tienen que incrementar salario. Y aquellos que le ha ido mal, hay que esperar la recuperación. Siriaco, entonces, ¿vamos a la pausa? Vamos a la pausa, sí, vamos a una primera pausa, hacemos contacto con nuestros compromisos comerciales y retornamos, porque yo sé que hay muchos temas importantes que abordar con Antonio Siriaco, pero sigue en sintonía con nosotros, ya volvemos en Consensual. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que otorga el nombre de Autopista Héroes de Junio
a la carretera del municipio de Bisonó de Santiago que comunica a Puerto Plata. Aprobó en primera lectura el proyecto de ley de transformación del Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex para facilitar crédito a sectores productivos y canalizar financiamiento para proyectos de desarrollo. Sancionó en segunda lectura el proyecto que declara la Iglesia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia Patrimonio Cultural, Arquitectónico y Religioso de la Nación y 3 resoluciones solicitando obras. Alfredo Pacheco comunicó el plan masivo de vacunación del gobierno para este fin de semana contra el COVID-19. Dijo que el presidente Luis Abinader desea que los diputados utilicen su liderazgo para el éxito de la inoculación. También trabajó 3 días la comisión especial que estudia el proyecto de ley orgánica que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones del Poder Ejecutivo, la de Medio Ambiente, Hacienda y Administración Pública. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. Gracias por mantener su sintonía con nuestro programa, con su programa Consensuando. Como ya ustedes pueden ver, hoy tenemos una muy importante conversación con Antonio Siriaco, economista, un hombre que sabe orientar a la población en cuanto a todo lo que tiene que ver con estas actividades económicas. Siriaco, según ese análisis concienzudo que usted hace, donde establece que en estos momentos no es aconsejable una envolver al país en reforma, ¿no? En lo que sería una reforma tributaria. Vemos entonces que el gobierno está compilado a mantener sus ingresos a través de préstamos para poder mantener los programas sociales que lógicamente deben llevarse a cabo en beneficio de la población. Entre estos programas sociales hay un programa muy ambicioso, muy novedoso, que es el programa habitacional Mi Vivienda. Estamos hablando de aproximadamente 63,000 viviendas que el gobierno aspira a construir. Claro. Pero estamos en una situación que ya usted detalló, donde el cemento, la varilla, los agregados están extraordinariamente encarecidos, producto de todo lo que tiene que ver con la comercialización de estos artículos y por la crisis de la pandemia. Entonces, a futuro, inmediato, mediano, ¿qué podría pasar con este programa? ¿El gobierno tendría la capacidad de subsidiarlo y llevarse a cabo este programa que ya fue lanzado por el presidente de la República? ¿O tendría que aguantarse y esperar a que la realidad de los precios internacionales pueda variar en beneficio del país? Mira, Alexis, lo que ocurre generalmente cuando tú te planteas programas, incluso de infraestructura, programas habitacionales, con una meta, supongamos que la meta es la construcción de 50,000 viviendas, es una cosa grandísima, por poner un ejemplo. Pero si te incrementan los precios de los productos, de los insumos que se utilizan y de los materiales que se utilizan, entonces esa meta se reduce y en vez de ser 50,000, lo más probable son 10,000 o 15,000. Porque al final eso tiene una propuesta de venta para determinados grupos. Si esos grupos no están en capacidad para
absorber los incrementos de precios que se den en una vivienda, porque al principio esa vivienda tenía un coste económico, supongamos, de 4 millones de pesos, y terminan en 5 o 6 millones de pesos, solamente lo van a comprar aquellos que tienen capacidad. Entonces el que no tiene capacidad sencillamente dice, yo no me puedo embarcar en esta situación. Entonces eso reduce la capacidad del gobierno de alcanzar una meta que en un momento determinado se propuso. Y eso generalmente no es nuevo, eso ha ocurrido en la República Dominicana y con el sector privado. Si uno se pone a observar, por ejemplo, una gran torre que se iba a construir en la República Dominicana, donde hoy está una plaza importante, en la 27 de febrero, eso se planificó para una torre de 19 pisos, pero hubo una crisis en los 90 tan fuerte que al final sencillamente los inversionistas terminaron construyendo 3 plantas. Y eso ocurre también con la inversión pública. El gobierno ha hecho muchos anuncios, pero no ha concretizado las inversiones públicas porque hay situaciones de recursos. También está apostando al tema de la alianza público-privada a través de fideicomisos. Lo que hace el gobierno es sencillamente que busca los terrenos, le cede los terrenos, hay una disminución de costos y además le da facilidades impositivas, no pagan el ITEVIS, por ejemplo, a aquellas empresas constructoras, y todo eso sencillamente se le traslada al futuro, adquiriente, ¿no? Claro, al futuro propietario En o al este, adquirir. en este caso, Siriaco, estamos hablando primero de que los constructores establecen un aumento total de aproximadamente un 30% en cuanto a la vivienda. Sí, O sea, pero eso, si el gobierno no quiere que eso se incremente y se le traspase al adquiriente, entonces el gobierno tiene que asumir eso. exacto. Estamos hablando ¿Es de así? viviendas de bajo costo. Sí, sí, de bajo costo. Viviendas Entonces, populares. Populares. Si de repente las viviendas teóricamente van a salir a 4 millones y por el incremento de costos te va a salir a 4.5 millones, esos 500.000 el gobierno dice, bueno, yo te puedo dar un subsidio. Y eso es lo que pienso yo, si esto sigue, es lo que va a hacer el gobierno. O le puede dar aún más facilidades tributarias a las empresas que están involucradas. Por ejemplo, le dice, véndeselo a los adquirientes al precio que se estableció y entonces yo te puedo dar un crédito fiscal cuando tú vayas a pagar tu impuesto sobre la renta. Antonio, Todo eso son mecanismos que se establecen, mecanismos de facilidades, de tal manera que eso al final no se traduzca en un incremento en precios. partiendo de la tesis, de la teoría, de que de las grandes crisis vienen las grandes soluciones, saber desde su punto de vista las oportunidades que tiene República Dominicana para también aprovechar esta situación de dificultad económica, partiendo de que estamos en una posición estratégica en la zona del Caribe y para toda la zona tanto de América del Sur como para América del Norte, grandes recursos mineros, un sector turístico consolidado, la misma producción agropecuaria, la producción agrícola, parques de zonas francas importantes también que te pueden generar una gran cantidad de mano de obra a partir de la manufactura, y la posibilidad de que podamos también traer la inversión extranjera, o sea, no solamente depender del empréstito, no solamente depender de incrementarle los impuestos a la ciudadanía, a los sectores productivos, sino dinamizar, aprovechar los recursos. O sea, se puede también apostar a esa posibilidad de que la crisis sea una gran oportunidad para salir de esta situación. Yo pienso, Medrano, que de hecho lo está haciendo la República Dominicana. La República Dominicana va a crecer este año posiblemente, y la gente se va a sorprender, pero es muy normal, casi un 10%. Un 10%. En comparación al Con relación al 2020, ¿no? Y en comparación al 2020 con relación al 2019 y con respecto al 2019 también va a crecer positivamente. ¿O sí? Sí, porque déjame decirte que la República Dominicana, por su ubicación, por sus características, está dentro de las 5 economías, siempre ha sido así, que crece mucho. Ahora, el problema no es que crezca mucho, el problema es
que ese crecimiento vaya acompañado de un proceso de recuperación acelerada de empleo, que eso yo creo que va a ser más difícil. Porque la gente se sorprende y la gente incluso alguna vez se ve al gobernador del Banco Central que le saca mucha punta a ese lápiz y convoca rueda de prensa. Pero el crecimiento, de hecho, de la República Dominicana ha sido la economía que más ha crecido en los 50 años, los últimos 50 años. Todos los gobiernos han impulsado eso. Ahora, lo que tenemos es que consolidar y recuperar los empleos que se perdieron. Fíjate que uno de los problemas que va a tener el gobierno es que en su plan de gobierno, cuando no había pandemia, el presidente de la República había dicho que iba a crear 150.000 empleos anual. Y viene la pandemia, y la pandemia lo que hizo fue que destruyó empleos, que no se han recuperado. Entonces, a pesar de que nuestra economía va a tener un crecimiento alto, pero no va a recuperar la cantidad de empleo que había en el año 2019. Mira eso. ¿Por qué? Porque todos los años entran al mercado de trabajo alrededor de 100.000, 120.000, 110.000. Y en el 2019 aquí se estaban creando 125.000, 130.000 empleos. Pero ahora no. Es decir, ahora se quedan gente fuera del mercado de trabajo y por eso entonces que la tasa de desempleo sube y va a seguir subiendo. Porque todavía el crecimiento de la República Dominicana no es lo suficientemente robusto, las empresas no están en su potencial para absorber no solamente los empleos que se destruyeron, sino también las nuevas personas que entran al mercado de trabajo. Entonces, ese es un elemento, Medrano y Alexis, que hay que concentrarse en esos aspectos. Y no nos sorprendamos de que la economía crezca este año un 10%, por muchas razones. Mira, la ubicación de la República Dominicana, sus características, como tú lo describiste muy bien, la diversidad de la economía dominicana, hay turismo, hay agricultura, hay minería. Y además, la ubicación le permite ser un gran centro logístico. Eso le da una capacidad de resiliencia importante a la República Dominicana. Y por eso que aparece entre las 5 economías con mayor crecimiento. Panamá, la República Dominicana y otras economías. Es atractiva, ¿no? Es atractiva. Fíjate tú cómo el sector de zona franca se ha recuperado. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es un sector que exporta mucho a Estados Unidos, está creciendo mucho la economía norteamericana, entonces se ha reactivado ese sector fuertemente. Pero déjame decirte una cosa, uno de los sectores más importantes y que más se encadena con otros sectores no se ha recuperado todavía, que eso hay que esperarlo en el año 2022, que es el sector turismo. Y si se recupera ese sector, en la medida que se va recuperando ese sector, también se va recuperando y consolidando el sector agropecuario. Porque... Y el propio empleo. No, y el empleo y el sector también de la manufactura crece mucho más. Porque yo le voy a hacer una pregunta. El año pasado llegaron a la República Dominicana 3.6 millones de turistas, cuando en el 2019 habían venido 6.700.000. Este año posiblemente vengan casi 4.5 millones. Yo le pregunto a ustedes, ¿de dónde es el arroz que consumen esos turistas? ¿De dónde es el pollo que demandan esos turistas? ¿De dónde son los aguacates? Entonces, en la medida que ese sector se expanda y vengan más turistas, en esa medida, eso también potencializa al sector de la agricultura. Entonces, eso le da un margen para crecer más a la economía dominicana. Entonces, es acertado pensar, Siriaco, sí, que el gobierno dominicano podría buscar las herramientas para poder lidiar con este factor de inflación que ahora mismo ataca a la canasta básica, porque en este caso, en este momento, tiene que ser el factor de mayor preocupación que tiene el gobierno. Claro, usted establece en principio que son agentes externos, pero con una economía que tiende a crecer, que tiende a seguir fortaleciéndose a pesar de todo el ambiente negativo, entonces tendría sí las herramientas para poder lidiar con
Mira, no con le esta queda, inflación? yo pienso que al gobierno no le queda más que seguir dándole todo el apoyo al sector de la agricultura, todo el apoyo. Porque te voy a decir lo siguiente, el petróleo aumenta. ¿Nosotros controlamos los precios del petróleo? No. Y eso desajusta mucho la economía, porque cuando se incrementan los precios del petróleo, eso tiene un efecto transversal, aumentan el precio de los combustibles, aumenta el precio del transporte, Prácticamente todo. y todo lo De aumenta. hecho, el gobierno está subsidiando. Lo está subsidiando. El galón de la gasolina. No, se está haciendo los subsidiado. combustibles lo ha venido subsidiando y el subsidio ya ha generado una deuda por encima de los 3.000 millones de pesos. Entonces, todo eso, obviamente, no lo controlamos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es fortalecer nuestro aparato productivo de tal forma que es mejor tener arroz dominicano que importar arroz. Porque el presidente dijo, que yo pienso que fue algo para salir de paso, que iba a abrir las importaciones, y eso obviamente, si abre las importaciones, se va a buscar el problema ¿con quién? Con los productores nacionales. Entonces, es mejor aguantar, tiene que ser así, porque todos los países están en la misma situación, precisamente, y no buscarse problemas con sectores que yo creo que lo han hecho bien y que en cierta manera respondieron, porque en tiempos de crisis usted iba a un supermercado y usted encontraba supermercado abastecido. Entonces yo creo que los productores nacionales son héroes y por eso hay que seguirlo apoyando. Nos vamos a una nueva pausa, pero vamos a dejar planteada la próxima interrogante porque no queremos que se nos vaya el tiempo sin conocer su opinión precisamente sobre el tema de la deuda. Cuando ya se está llegando o se está sobrepasando el 70% con relación al Producto Interno Bruto. No le cambien, ya regresamos con más en Consensuando. $80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El desarrollo de la industria nacional y las zonas francas, los miles de nuevos empleos de calidad, el apoyo a los emprendedores y el fortalecimiento de los negocios han devuelto la esperanza a los dominicanos. La sonrisa de nuestra gente es parte del bienestar y la calidad de vida que provee el sector industrial nacional, uno de los principales catalizadores de la recuperación económica. Juntos avanzamos hacia la industrialización. En nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Gracias por por seguir con nuestro espacio en Consensuando. Estamos conversando con el gran amigo, experto en economía, Antonio Siriaco. Y antes de la pausa, Antonio, hacíamos la pregunta sobre el tema de la deuda. Hay muchos sectores que ya empiezan a manifestar preocupación porque se ha llegado a niveles que deben resultar de alarma para el gobierno y para los sectores productivos. Y en vista de que tenemos precisamente una economía muy golpeada por el tema de la pandemia, todo parece indicar que habrá que tomar otro poquito más de préstamo. ¿Hasta qué capacidad tiene la República Dominicana o hasta dónde pueden ser sus límites de seguir adquiriendo empréstitos? Mira, antes de responderte esa pregunta, te voy a decir lo siguiente, para que la gente entienda el por qué y dónde y cuándo las economías y los países tienen que endeudarse. Y voy a partir precisamente de algo muy simple. Cuando a todos nosotros nos está yendo bien económicamente, ganando bien, ¿qué nosotros hacemos? Decimos, bueno, si yo tengo deuda, yo pago la deuda.
porque yo, obviamente, me están entrando más ingresos. Y todas las deudas que yo tengo, yo las recojo. Pero cuando yo estoy en mala, que pierdo el empleo, yo sencillamente digo, fulano, préstame tanto o préstame tanto, porque no tengo. Préstame porque cuando yo consigo un trabajo te pago. Así pasa con los países. Cuando nosotros tuvimos un periodo de alto crecimiento, lo que debimos de hacer fue pagar deuda. ¿Y qué hicimos? Al revés, nos endeudamos. Y ahora en estos tiempos que necesitamos endeudarnos, entonces eso, como venimos de deuda alta, eso no ha quitado capacidad para seguirnos endeudando en la magnitud que un país debiese de endeudarse en esta situación. Entonces, el gobierno no le queda otra que seguirse endeudando. Ahora, ¿qué ocurre? El incremento de la deuda no puede ser obviamente a un ritmo de crecimiento que eso te lleve a una situación de insostenibilidad de la deuda. ¿Por qué? Porque cada vez más el peso del pago de intereses en el presupuesto es muy grande. Por ejemplo, nosotros estamos dedicando prácticamente más del 50 o casi el 50% de los ingresos que tenemos al pago del servicio de la deuda. O sea, entre intereses y amortización de la deuda. Y eso le quita capacidad al gobierno de hacer políticas públicas de inversión. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar un poquito más, hay que disminuir el ritmo de endeudamiento que obviamente tuvimos en la pandemia, pero hay que seguirse endeudando, porque ¿cuáles son las demás opciones? Incremento de impositivo o de impuestos puede traer problemas. Reducción del gasto puede traer problemas también. Entonces vamos a mantener un ritmo moderado de incremento de la deuda hasta que la situación mejore y eso nos permita hacer entonces una reforma o un pacto fiscal. Porque de lo contrario, evidentemente, las opciones que hay son peores que el endeudamiento. Y te voy a decir lo siguiente. Todos los países en el mundo están endeudados. Eso es un problema de carácter global. Yo fuera el presidente Luis Abinader y comenzara precisamente a vender a nivel de la región que hay que cambiar deuda por inversión. A los organismos internacionales, multilaterales, decirle, miren, nosotros los países de renta media no podemos pagar más intereses. Por favor, vamos a cambiar, en vez de yo pagarte esos intereses, deja que yo lo invierta. Y entonces en proyectos de infraestructura, y tú puedes utilizar en esos proyectos o en ese modelo que estoy describiendo, puedes utilizar lo que el gobierno le ha llamado la alianza público-privada a través de fideicomiso, y eso le da una garantía. Por ejemplo, si el gobierno tiene algún tipo de deuda con el FMI, o con el Banco Mundial, o con cualquier otro banco, el Banco Interamericano de Desarrollo, en vez de yo pagarle esos intereses, yo le digo, yo le voy a transferir esos intereses al fondo de fideicomiso de la Alianza Público-Privada de Bahía de las Águilas. Y ahí están los cuartos para Bahía de las Águilas. O yo se lo voy a transferir al fondo de fideicomiso a partir de una alianza público-privada para ampliar el puerto de Manzanillo. Ahí están los fondos. ¿Y del sector eléctrico? ¿Pudieran tomar una...? El sector eléctrico le ha sido muy costoso a este país. El sector eléctrico, en los últimos 10 años, nosotros lo hemos fondeado a ese sector por más de 12 mil millones de dólares. Y todavía se le da subsidio al sector generador de combustible en las exenciones, en los gastos tributarios, aparecen con 11 mil millones. Entonces yo creo que el sector eléctrico es un sector que, bueno, ha sido sumamente conflictivo y polémico. Y alrededor de ese sector aquí, señores, se han generado mafias. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer con ese sector es transparentar ese sector. Pero yo estoy hablando sencillamente de sectores y de actividades que te van a generar a ti
no solamente divisas, sino que te van a generar un desarrollo territorial. Tú sabes una cosa, el sur, hasta que no se desarrolle la parte de Pedernales, el sur va a estar falta de interconexión. El sur lo tiene todo. O sea, yo no soy del sur, pero yo tengo más de 20 años viajando al sur por razones académicas y estoy vinculado al sur. Y usted se va desde aquí hasta Pedernales y encuentra una excelente carretera, buenas carreteras. Pero lo grande es que cuando se desarrolle Pedernales, a partir de esa, de Bahía de las Águilas, entonces eso va a conectar también a Barahona. Pero lo mejor de todo es que ahí tiene los alimentos en San Juan que va a suplir a toda esa zona. Entonces se va a armar un encadenamiento importante. Entonces eso debe ser a uno. O el puerto de Manzanillo, que yo creo que eso se le debió dar a los chinos y ya lo hubiesen desarrollado. Los americanos no van a desarrollar eso. Lo único que no quieren que otro se encargue de eso porque lo ven como un elemento estratégico. Sobre todo, no, claro. sobre todo los chinos. No, pero que Estados Unidos tiene sus puertos en Miami. O sea, claro, ¿cómo te voy a desarrollar un puerto en Manzanillo? Sí, voy a afectar los míos en Miami. Entonces, pero ya eso, porque los chinos tienen recursos. Entonces también hay que utilizar la política exterior de forma inteligente. Claro. O sea, es como que tú tienes a dos, tú eres la hembrita, que dos machos te están enamorando, entonces tú coqueteas con los dos. Esa es la República Dominicana. Porque es que la zona del Caribe es una zona especial. Claro, claro. Somos pequeños, pero estamos ubicados somos equidistantes al mundo. Estamos a 2 horas de Miami, a 3 horas de la costa de Nueva York, pero estamos a 8 o 9 de Europa. Profesor, mire, yo sé que con usted es importante ver los aspectos macro, pero el consejo llano, simple, nunca está de más. O sea, la gente tiene dificultad económica. Mira, usted tiene 3, 4, 5, 10 mil, lo que sea. ¿Cómo yo hacer que eso poco que yo tengo? O sea, ¿qué consejo le da Antonio a las personas que por lo menos tienen algún tipo de ingreso para poder sobrellevar la situación? No, tú sabes que la gente siempre busca, hay muchas oportunidades que se dan en la crisis. Por ejemplo, alguien me preguntaba en el 2020, una gente con trabajo, ¿verdad? Me decía, compra una casa. El mejor momento para comprar una casa era precisamente en el 2020. Y quizá ahora todavía que están baratas esa es la tasa de interés. El mejor momento para usted comprar un vehículo es ahora. ¿Sabe por qué? Porque la tasa de interés es tan bajita. Todo eso es para aquel que tiene su trabajo estable. También, fíjense que en el último informe del Banco Central, el sector del turismo, el sector de la construcción creció 586%. Entonces uno dice, ¿y quiénes están invirtiendo en la compra de vivienda? Los dominicanos que están recibiendo las divisas. Las divisas y dicen, mira, yo voy a comprar mi casa. ¿Por qué? Porque los intereses están bajitos. Esas son las oportunidades que se abren en las crisis. Ahora, aquel que tiene un presupuesto limitado, yo siempre digo, usted lo concentra en 2 aspectos. Mientras las cosas no mejoren para usted, en 2 aspectos, en alimentos y en medicamentos. Medrano. Pero déjeme decir lo siguiente, que cuando los mejores momentos para el que tiene recursos para hacer grandes inversiones es en los tiempos de crisis. No podemos dejar ir a Antonio Siriaco sin que brevemente, ya para finalizar, él nos evalúe la manera en cómo el gobierno ha manejado la crisis de la pandemia de cara a la parte económica, los toques de queda, este confinamiento, si ha sido positivo, si ha sido correcto el manejo que ha tenido el gobierno con relación a... Mira, yo te voy a decir lo siguiente, nosotros somos de los países que tenemos vacunas, eso es un elemento positivo. El tema del estallido en Colombia no solamente fue por el tema fiscal, es que había manejado de forma incorrecta la pandemia, no habían vacunado la cantidad suficiente de personas. Aquí no, nosotros tenemos vacunas. Y eso es muy importante, porque eso, en la medida que aumenta el proceso de vacunación,
los toques de queda se flexibilizan. Nosotros hay que tomar en consideración que somos una sociedad caribeña, no somos una sociedad con un nivel de organización, de respeto hacia la jerarquía, no somos disciplinados, entonces la gente también rompe esa disciplina, en el sentido de que sale a la calle, los teteos. Exactamente, el teteo. Eso no ocurre en países donde resolvieron ese problema, porque las autoridades actuaban. Bueno, Antonio, no nos queda más que darle las gracias por esa disposición. A ustedes. De verdad que ha sido un programa muy, muy interesante, edificador, con una visión muy objetiva de las perspectivas y el manejo de toda esta situación de la economía en República Dominicana. Y decirle que el espacio está a su orden, estas puertas están abiertas, tanto Alexi como toda la producción. Lo recibimos con mucho gusto acá. Gracias a ti, Medrano, y también a Alexi. Cuenten conmigo como siempre. Gracias. Será hasta la próxima semana. Contamos con su acostumbrada presencia. Gracias. El desarrollo de la industria nacional y las zonas francas, los miles de nuevos empleos de calidad, el apoyo a los emprendedores y el fortalecimiento de los negocios han devuelto la esperanza a los dominicanos. La sonrisa de nuestra gente es parte del bienestar y la calidad de vida que provee el sector industrial nacional, uno de los principales catalizadores de la recuperación económica. Juntos avanzamos hacia la industrialización. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que otorga el nombre de Autopista Héroes de Junio a la carretera del municipio de Bisonó de Santiago que comunica a Puerto Plata. Aprobó en primera lectura el proyecto de ley de transformación del Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex para facilitar crédito a sectores productivos y canalizar financiamiento para proyectos de desarrollo. Sancionó en segunda lectura el proyecto que declara la Iglesia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia Patrimonio Cultural, Arquitectónico y Religioso de la Nación y 3 resoluciones solicitando obras. Alfredo Pacheco comunicó el plan masivo de vacunación del gobierno para este fin de semana contra el COVID-19. Dijo que el presidente Luis Abinader desea que los diputados utilicen su liderazgo para el éxito de la inoculación. También trabajó 3 días la comisión especial que estudia el proyecto de ley orgánica que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones del Poder Ejecutivo, la de Medio Ambiente, Hacienda y Administración Pública. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Es triste saber que tu sector puede ser parte de esta gráfica, mucho más que puede sufrir algún accidente al volar chichigua. Situación que ya provocó la muerte por quemaduras del joven. Un hombre estuvo a punto de perder la vida tras recibir una descarga eléctrica en momentos en que intentaba recuperar una chichigua que estaba enredada en un cable de alta tensión. Evita volar chichigua cerca del tendido eléctrico. En este tiempo de cuarentena puedes bailar, cantar, jugar, hacer lo que gustes con tu familia, pero sin peligros. Quédate en casa sin chichigua. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.